Parceros, la visa de Senegal está más complicada de lo que yo pensé. Para todos los europeos, ellos pueden tener visa on arrival. O sea, que significa que cuando llegan a la frontera pueden pedir la visa. Pero como colombiano, pues yo no, obviamente. Entonces me toca pedir la visa en las embajadas. Pues si la pido desde acá, me dicen que me toca enviar una foto de mi pasaporte a algún amigo que viva en Senegal y esa persona tiene que ir al ministerio de, yo no sé, a un ministerio del interior a solicitar permiso, a ver si Daniel Cabrera de Colombia puede solicitar una visa desde Benín en África y no desde su país. O si no, me tocaría ir a algún país fronterizo, que sería en mi caso Guinea, ir a la capital, cosa que yo no tenía planeado, y ir a la embajada y hacer el mismo proceso desde la embajada. Entonces voy a hacer lo posible por conseguirme a alguien en Senegal y ver si puedo, pues, ir adelantando ese proceso. Llevamos ya rato sin luz y aquí hace un calor bravo. Bueno, lista la visa de Ghana, ya dejé los papeles para la visa de Costa de Marfil, entonces ya tenemos por lo menos 2 países, porque yo creo que me van a dar la de Costa de Marfil. Que no le den la visa a uno ya sabiendo el recorrido que llevo y los documentos que entrego es muy raro. Entonces ya tenemos 2 visas de estos países que se vienen. Ya pedí por internet la de Guinea. Ya se está hirviendo. No más. ¿Qué estoy haciendo en el sol? Uy, estoy agotado. Uy, fue un día largo. Y tengo que solucionar lo de Senegal. Conseguir a alguien allá. Hola Dani, pues a ver, estoy pensando, lo primero, ¿tienes visa para...? Me imagino que tendrás visa. Y no tenía ni idea de que vosotros teníais tantos problemas para poder conseguirla ahí en Senegal. La verdad es que es una gran, porque meterte en Conakry, según nos han contado otros viajeros, es una ciudad en la que es una locura. O sea, si Dakar es una de tráfico, Conakry es lo peor. O sea, nos han hablado fatal del tráfico que hay, del caos, o sea, sería una gran tener que meterte ahí, porque ahí vas a perder unos días. Y claro, ya la visa de Guinea no tendrías que pedir una de un mes por lo menos para poder hacer todo el papeleo. No. Es una locura, que es lo más difícil de viajar del mundo, la burocracia. De resto, yo me aguanto lo que sea, pero la burocracia, no, qué paciencia. Buenas noticias, ya me dieron la visa de Ghana y ahora estamos en la embajada de Togo a ver si me dan esa, porque la pedí hace 15 días y no tiene lógica que no me la hayan dado. La pedí por internet, la e-visa, y ya con esta podemos seguir nuestro viaje, parceros. Qué emoción, ojalá se pueda, parce. Nadie sabe nada, nadie se hace responsable de nada, todo el mundo se pasa la pelota. Entonces, a ver, en el mapa nosotros estamos en Benín, nos falta Togo, el país de al lado, después viene Ghana, después viene Costa de Marfil. Ya tenemos Ghana y Costa de Marfil. Yes. Nos falta Togo y Guinea, de esos 4, antes de Senegal, que Senegal pues no he podido porque no he conseguido a nadie allá. Entonces, lo bueno es que en Ghana, en Accra, hay un consulado de Colombia. Entonces voy a ir a saludar a los parceros. Y ya les he estado escribiendo diciéndoles que necesito ayuda con lo de Senegal, a ver si alguien me puede ayudar con eso, porque
para solicitar esa visa me toca, o ya les había contado, pero pues igual les repito, me tocaría tener una persona, me tocaría solicitar la visa en un país vecino, ya sea Guinea, Malí o Mauritania o Guinea-Bissau, pero no quiero pedirlo en uno de esos países porque eso significaría que en Guinea, un país más pobre que el Congo, me toca ir hasta la capital, que el trancón es peor que el de Duala, a esperar unos días allá por la visa. Y eso no quisiera hacerlo desde mucho antes, por lo menos acá o en un país más relajado como este, y esperar la visa desde acá. Entonces si lo puedo hacer, lo voy a hacer, si no, pues en últimos me toca ir allá. Entonces ya he estado hablando con estos parceros de la embajada del consulado de Colombia, a ver si me ayudan y vamos a ver qué se puede hacer. Mientras tanto, ya me dijeron acá, no tienen ni idea de nada, no saben ni dónde están parados. No, te toca esperar, ya llevo 15 días esperando la visa de Ghana, de Togo, perdón, 15 días, esto es una locura, yo no entiendo por qué esto es tan complicado. Yo voy a mejorar esto en el futuro. Tengo tantas ideas de empresa y ideas de negocios que ya los llamaré a algunos de ustedes para que inviertan, porque tengo ideas de negocios exitosos después de esta vuelta al mundo. Pero bueno, conozcamos un poquito de Benín. Algo que yo no les había contado de Benín es que Benín, bueno, es un poquito de la historia. Ay, parce, ¿qué hace? Algo que yo no les he contado de Benín es un poquito de la historia. Benín viene de ser una colonia alemana, hay muchos nombres alemanes por ahí. Pero como ustedes bien saben, después de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, una de las condiciones que tuvo Alemania por perder la Primera Guerra Mundial era ceder sus colonias en África. Entonces esta era una de sus colonias, esta y Togo, el país que está acá al lado. Entonces, obviamente, el país que heredó esas colonias fueron los franceses, por eso ahora se habla el francés. Entonces, esto ya siendo una ex colonia francesa, también es un país muy nuevo, pero se ve la diferencia entre otros países franceses como el Congo o como Camerún, porque es un país que no está tan poblado y que siento yo que han sabido manejar muy bien su economía y sus recursos, porque veo un país muy organizado y muy limpio, y los ciudadanos muy enfocados en el desarrollo. No veo como que haya corrupción. Incluso este país tiene una línea de atención al cliente para denunciar la corrupción, algo así como en Colombia el teléfono que tenemos con el Gaula. Me parece muy positivo eso es tener un poquito de visión. Gracias, Benín, por recibirme. Mi paso por tu tierra ha sido muy gratificante y lleno de sabiduría. Por suerte acabo de recibir la visa de Togo y hoy es mi último día con el parcero Ryan, ya que mañana continuamos el viaje por África hacia el continente europeo. Colombianas, come to Benin. Ya saqué las impresiones que necesitaba para el cruce de frontera. Es que ayer estaba comiendo con el parcero Ryan, y no les conté, pero justo ahí me llegó la visa. Pues lo que pasa es que no se escuchaba muy bien porque era de noche y la música estaba muy duro. Pero justo ahí me llegó la visa de Togo. Entonces por eso hoy arranco hacia Togo. Y mi plan es hoy llegar a Ghana. Vamos a cruzar Togo en un día. Deseenme suerte, parceritos. Gracias, Benín, y gracias a este barrio, el Carrefour PK10, por acogerme también. Me hicieron sentir como un local. Yo caminaba entre estas calles por la noche con mis amigos. Nos íbamos a comer algo bien barato por aquí, yo pidiéndole a Dios que no me fuera a dar diarrea. Pero la gente muy querida por acá, no se siente esa presión como en Nigeria, que es bien agresiva, como que lo miran a uno mal. No, aquí la gente es feliz, le sonríe a uno. Bonjour. Muy rico, muchas gracias. Nada como estar viajando el mundo, parceros, nada. Esta emoción no se compara con nada. Eso sí, mis felicitaciones a Benín. Qué país tan organizado, tan limpio.
Me parece que lo han hecho muy bien. Han organizado esto muy bien. Merci beaucoup, Ryan. Y tu familia. Uy, peaje gratis para las motos, venin, gracias. Oigan, las carreteras de África están pavimentadas. Eso sí, dejémonos de mentiras. Yo porque pensaba que todo África estaba destruido. Y no, miren, todo África está pavimentado. Ahora, obviamente si uno quiere terracería y todo eso, pues se mete por terracería. Pero se puede cruzar este continente perfectamente pavimentado. Bueno, bienvenidos a Gran Popo. No, en serio. Gran Popo. Se sienten los vientos del Golfo de Guinea. Qué lindo color tiene este mar. Me siento como en el Caribe, ¿cierto? Como en el mar del Caribe, no sé por qué. Es que en Colombia tenemos esto, estas palmas, estas playas, esta temperatura. Me siento como sí, como en el Atlántico, pues, en la costa del Caribe. Pero estoy en África, parce. Alguien pellizqueme, no lo puedo creer, güey. Estoy manejando por África. ¿Pueden creerlo? Yo no lo puedo creer. Eso me llena de emoción, güey. ¡Hola, África! Gracias por acompañarme en esta emoción, parceros. Estamos dando la vuelta al mundo en una moto. Esto es increíble. Gracias, Dios. What? Oh, llegamos súper rápido a la frontera, parce. Llegamos súper rápido a la frontera, ni me di cuenta. Bueno, aquí se maneja por qué lado. Carros. Bueno, hagamos esto. Hagamos este cruce fronterizo, parce, que esto es un parche. Estos cruces, uy, qué calor, Dios mío. Ya me conseguí un parcero que me ayudara aquí en esta frontera. El calor es muy bravo, parce. Además tengo la gorrita de mi parcero del Lagos Beach Club y mucho bloqueador. Togo no me pide carnet du passage, entonces puedo ahorrar páginas, eso es lo bueno. Pero este país me lo va a pasar en un día. O sea, hoy cruzo y llego a Ghana, y en Ghana se me lo piden. Entonces, todas las fronteras son casi iguales, pero todas piden plata para una donación, porque si no, se demoran 4 horas en atenderlo a uno. Duro. Así es la vida aquí en África. Qué buen día nos está haciendo. 11 de la mañana y estamos ya en Togo, nuestro país número, a ver, 31, 32, 33. What? A ver, Camerún, ¿qué? Congo fue el 30, 31 Camerún, 32 Nigeria, 33 Benín, 34. Wow, llevamos 34 países en moto. Qué bueno, parceros, qué bueno. Qué alegría compartir esto. Es mi vida con ustedes. Les agradezco mucho por esa compañía y por comprar camisetas. Eso de verdad que ayuda muchísimo. Bueno, bienvenidos a Togo, un país que no me llama la atención mucho, que digamos. Es un país... Ay, parce, yo no me abroché el casco. Ya me lo abrocho ya mismo. Porque son países exactamente iguales todos los que hemos venido viendo acá. Y les voy a decir una realidad. Después de que uno viaja tanto,
Después de que uno viaja tanto, ya se vuelve todo igual. Pues como que estoy un poquito cansado de los retenes de la policía. Al principio yo era como, oh, qué interesante, filmémoslos. Ya estoy cansado. Ya son tantos que ya yo sigo derecho. Benín ha sido mi país favorito del oeste de África. Vamos a ver cómo es Ghana. Vamos a ver primero cómo es Togo. Vamos a ver cómo es Ghana y vamos a ver cómo es Costa de Marfil. ¿Qué tal que me sorprenda? Miren esta belleza. ¿Qué tal ese color del agua? Acabamos de entrar a Togo y ya me está sorprendiendo bastante. Y también lo estoy viendo bastante aseado. Esto me acuerda un montón a Perú, al barrio Miraflores, porque cruzábamos el puente y ahí salíamos a surfear. Bueno, obviamente esta playa es más bonita y este es el océano Atlántico, es un poquito más caliente. En cambio el agua de Perú es el Pacífico y esa agua es fría como hijo de madre. Pero sí, toda esta vía de la costera se llama Cotonou Atlantic African o algo así, Cotonou African Route, algo así. O sea, me acuerda mucho la vía costera de Perú. Parce, no lo puedo creer, ya llegué a la frontera de Ghana. No me demoré ni una hora. Parce, ¿qué es esta locura, weón? Yes. Merci. No, Dios mío. Qué estrés, 2 fronteras en un día. Pero bueno, eso es lo que toca hacer. A ver. ¿Qué toca hacer acá? Y yo pregunto aquí cómo es que es esta vuelta. Pour rentrer avec la moto de comment? Oui, oui. Avec les carnets du passage? D'accord, d'accord. Tu as français, non? Oui, 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 attends. Visa Ghana, visa Ghana. Faut rester les motos ici. Ay, qué calor. Bueno, empezamos. Hagámosle pues. Todo es plata. Uy, parce, todo es dinero, todo es plata. La gente quiere de a $3, de a $5 o nadie trabaja. Jue pucha, weón. Ya me gasté como $25 solo en estas 2 fronteras. Dios mío, qué cantidad de vainas. Bienvenidos a Ghana. Hemos arribado al país número 35 de la vuelta al mundo en moto. Ay, parce, estoy agotado con este calor, con la burocracia, con todo. Oye, se me olvidó contarles cuánto costaba la gasolina en Benín, pero estaba a 600 cefas el litro. Aquí no sé cuánto esté, pero ya estoy lleno de gasolina y no voy a tanquear, solamente quiero ver cuánto está en Ghana. 20, uy no, mira, después les cuento. Espérenme que me voy a preparar para el viaje que me queda como 2 horas hasta Accra. Es muy normal en estos países que un hombre blanco sobre una moto llame la atención.
Lo que no es normal es que ese hombre blanco sobre una moto sea colombiano. Y es que lo que más he disfrutado de recorrer países africanos con placa colombiana es que muchas personas me hablan del Pibe Valderrama, James Rodríguez, Falcao, Shakira, Juanes y hasta Lucho Díaz. Me llena de alegría saber que no todo el mundo está contaminado con la detestable maña de nombrar a Pablo Escobar cada vez que conocen a un colombiano. All right, guys. See you later. Thank you. Have a good one. Bueno, bienvenidos a Ghana, parceritos. Oh, mozzarella. Hemos recorrido mucho, parce. Mucho, de verdad que es increíble lo que uno puede lograr cuando se determina a lograrlo. Hemos también comido mucha de la que sabemos, pero aquí seguimos más firmes que quién sabe qué. Ay, qué bueno, aquí tienen estaciones de gasolina Shell. Sí, la gasolina está más o menos al mismo precio en todas estas zonas. La más barata hasta ahora ha sido la de Nigeria. Pero bueno, me recibieron muy bien aquí en este país. Gracias a Conecti ya tengo internet, obviamente. Uy, parce. Pero el calor me está matando. Estos calores están muy pasados. Y yo pensé que me iba a coger las lluvias. ¿Qué lluvias ni qué 8 cuartas? Lluvias solares serán. Porque qué calor. Bueno, vamos a ver dónde dormimos hoy. Pero ya estamos en un nuevo país. Y vamos a ver si mañana visitamos a unos colombianos, porque tengo entendido que en este país hay un consulado de Colombia. Y les escribí por correo y me están ayudando con la visa de Senegal. Uy, ojalá. Sería lo máximo. Bueno, mejor dicho, hagámosle, parceritos. Gracias Dios por esta experiencia de vida.